dos expresiones que usa el ser humano. Muchas veces cuando nosotros salimos a evangelizar y vamos a dar un tratado o dar un mensaje, nos topamos con dos tipos de personas. Unos dicen, creo en Dios a mi manera. El otro dice, yo tengo mi religión. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? En la Biblia hay hombres que pensaban así como usted, querido oyente, también piensa. En la Biblia, por ejemplo, en capítulo 5 de Segundo de Reyes, había un hombre llamado Naamán. Él era, dice la Biblia, que era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En la Biblia la lepra es una figura del pecado, algo visible, algo putrefacto. Así es el pecado delante de Dios, no solamente visible ante sus ojos, sino también pecaminoso y horrendo, un mal olor. Y eso nos habla del hombre que anda sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Maloliente, con unas llagas que solamente Dios puede sanar, Dios puede curar. Aquí en la Biblia nos dice la palabra de Dios que Él puede vendar nuestras heridas, puede sanarla, puede suavizarla con aceite. Pero el ser humano en su necedad y en su mal corazón no quiere ir a Dios para que esas heridas que del pecado sean sanadas y curadas. Pero vamos a seguir viendo lo que pensaba Naamán y lo que se le dijo a Naamán en cuanto a su enfermedad. Dice la Biblia, la palabra de Dios, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Error número 1. Naamán pensaba que con llevarle presentes al profeta iba a comprar su sanidad. Hay personas que piensan que con la riqueza y el dinero pueden comprar su salvación, pero la Biblia dice claramente, dice la palabra de Dios, que ¿de qué vale que el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Naamán comenzó mal. ¿Ve, amigo, el pensamiento? Creo en Dios a mi manera. Y si usted cree a su manera, va a hacerlo a su manera, pero lo va a hacer de forma errada, equivocada. No como Dios lo dice en su palabra, sino como usted lo está pensando. Pero la Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenga cuidado con lo que está usted pensando en cuanto a la salvación de tu alma. Tú no puedes comprar la salvación con dinero. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo,
Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Segundo error, Naamán pensaba en su corazón, bueno, él va a salir, va a orar a su Dios y sanará mi lepra. Pues no, amigo. La Biblia nos dice claramente cómo el ser humano puede ser sanado, limpiado y perdonado de sus pecados. Los apóstoles predicaron el Evangelio, pero fueron la misma palabra que Cristo predicó. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje también es para usted. Arrepiéntete y conviértete. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual es amplio para perdonar, y al Dios vuestro, el cual tendrá de vosotros misericordia. No es como usted lo piense, amigo. Es como Dios lo dice en su palabra. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, versículo 12, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Abana y Farfar eran unos ríos hermosos. Eran ríos puros. No como el Jordán, era un río revuelto. Pero el mandato de Dios era, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y allí tu lepra será sanada. Llama la atención que el número 7 tiene que ver con la perfección. Eso quiere decir que la salvación que ofrece Dios es una salvación perfecta por la obra de Cristo hecha una vez y para siempre en la cruz en el Calvario. Él murió una vez y para siempre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra, solamente la sangre de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios. Ahora sí obedeció, ¿verdad? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La palabra de Dios dice, venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Vio que no es como usted dice, yo creo en Dios a mi manera. Si Naamán no hubiese obedecido a la palabra de Dios, no hubiese sido sanado, ¿verdad? Si usted no obedece a lo que Dios dice en su palabra, usted nunca podrá ser salvo. Pero si usted atiende al llamado de Dios, si usted atiende a lo que dice su palabra, usted podría y puede llegar a ser salvo por la obra de Cristo en la cruz, arrepentido de tus pecados, por toda la eternidad salvado. Pero el último personaje que encontramos, de tantos, pero el que más me llama la atención es el de Juan capítulo 3. Ahí está un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo lo tenía todo. Nicodemo era un maestro de Israel. Era un fariseo. Decía, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, versículo 1 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
atención que Nicodemo fue que escuchó las palabras de Cristo cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Rápidamente, Nicodemo era un religioso. Era uno de los principales entre los judíos. Maestro, le dijo el Señor, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Si tú no nacieres de nuevo, si no nacieres de agua, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tú puedes creer en Dios a tu manera, pero Dios te va a juzgar a la manera que Dios lo tiene establecido. ¿Y cómo lo tiene establecido? Así dice la palabra de Dios, amigo, claramente. Dios va a juzgar a este mundo con justicia por aquel varón el cual Él señaló y levantó de los muertos, o sea, a Jesucristo. Él juzgará los secretos de los corazones del ser humano. Él va a juzgar los pecados, y dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amigo, deja la necedad de pensar, creo en Dios a mi manera. Tu manera no es la manera que Dios lo establece. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 14, se hará de la manera que yo lo he pensado, ciertamente será confirmado como yo lo he determinado. Tiene que ser a la manera que Dios le dice. Amigo, Él es nuestro creador, nosotros sus criaturas. Y uno llega a ser hijo de Dios cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Uno cambia, uno es nueva criatura, uno es nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Ven a Cristo y deja ese pensamiento. Yo tengo mi religión, yo creo en Dios a mi manera. Porque ese pensamiento lo siembra el diablo en tu mente y te lleva a la misma condenación.